La radio del speedcubing. El pasado 24 y 25 de septiembre se realizó el torneo 3 en línea en la capital de Colombia, organizado por Héctor Martínez y David Benítez, patrocinado por el Centro Comercial El Edén y por Edu Rubix. Las categorías que estuvieron presentes en el torneo fueron 3x3, 2x2, 4x4, Clock, Megamins, Pyramids, Scube y Square One. Se superaron varios récords nacionales y hay que decir también que en muchas categorías se está logrando acercarse a los mejores del continente, a los mejores a nivel sudamericano. En este episodio vamos a estar repasando los resultados de este torneo, pero también vamos a estar haciendo una especie de actualización, teniendo en cuenta de que hasta ahora es el tercer episodio del podcast y que el único torneo que hemos hablado en sí ha sido del seminario 2022 que se realizó en febrero, así que vamos a estar hablando de todos los torneos que se han hecho en el año, pero teniendo en cuenta solamente los récords nacionales, que ha sido lo más importante. Obviamente muchas cosas también interesantes posiblemente habrán ocurrido en estos torneos, pero pues en este momento como que ya pasaron, ya no son noticia, porque pues ya quedaron en el pasado, mientras que los récords nacionales pues puede que algunos ya hayan sido superados, pero igualmente yo creo que sí tienen su relevancia para recordarlos. Empezamos con la categoría de Square One. El ganador fue Héctor Martínez con una media de 7.77, que representa también el nuevo récord nacional en esta categoría. En el segundo lugar tenemos a José Carlos García, otro de los exponentes en esta categoría, con una media de 13.84, y en el tercer lugar Michael Castillo con 18.97 de average. Hay que decir que Denis Rosero quedó un poco cerca con 19.99, y en el quinto lugar, ya un poco más alejado, José Cobo. En la categoría de Scube, el ganador fue Alejandro Restrepo Echeverry desde Río Negro con una media de 2.68, récord nacional que ahora representa el top 3 a nivel continental y también el puesto 44 a nivel mundial. Hay que decir que en la primera ronda Alejandro ya había superado el récord nacional. La verdad fue muy emocionante ver en vivo el momento en el que supera este récord, la emoción con la que lo celebra. La verdad fue fascinante ese momento que queda en la memoria del speedcubing. En el segundo lugar estuvo José David Rendón con una media de 3.21 y en tercer lugar Diego Alejandro Camelo con 4.15 de average. Proseguimos con la categoría de Pyramids. El ganador fue Fabián Andrei Montenegro con un promedio de 4.48. En el segundo lugar, Alejandro Restrepo Echeverry con un promedio de 6.01. En el tercer lugar, muy cerca, el delegado José Chaparro con un promedio de 6.03. Más allá, sub 7 también Michael Castillo, promedio 6.78. Y en el quinto lugar, Denis Rosero con un promedio de 6.97. Seguimos con mi categoría favorita, Megamins, en la cual en la primera ronda, José Cobo, ¿quién más podría ser?, rompió el récord nacional de single con un tiempo de 34.16. Hay que decir que su media fue mala para lo que él promedia, pero aún así ganó esta ronda. Ya en la segunda ronda, superó el récord nacional de promedio, 37.41. Sus tiempos fueron 36.82, 42.14, estos dos no entran porque fueron el mejor y el peor, 37.03, 37.66 y 37.54. Este promedio lo ubica en el tercer lugar a nivel continental, solo superado por quién más que el World Record argentino y Juan Pablo Banqui. Y a nivel mundial, top 31. Ojito, porque estamos muy cerca del top 30 a nivel mundial. Esto es muy bueno. Y el single, que fue el 34.16 ya mencionado, lo deja también en el top 3 continental y top 35 a nivel mundial. Felicidades a Daniel Cobo si está escuchando este podcast por estos dos récords nacionales y por mantener este nivel, y no solo mantenerlo, sino por mejorarlo. Sabemos que en la casa probablemente habrá hecho unos tiempos mucho más bajos que esto, así que podremos tener sorpresas en los futuros torneos. No queremos jalar, no queremos mufar ni nada de eso, pero muchos éxitos a Cobo en los próximos torneos y que siga rompiendo muchos más récords nacionales. Y no solo nacionales, sino próximamente, ¿por qué no?, continentales y mundiales, porque hay que soñar, hay que tener la capacidad de ver las metas y saber que somos capaces de lograr las cosas. Y el podio en la final se dio de la siguiente manera: en el tercer lugar Michael Castillo, en el segundo lugar José Chaparro con 49.51,
Y el primer lugar, lógicamente, José Cobo con 38.57. El nivel de Cobo, la verdad, respecto a los demás, en Colombia es muy superior. Lo ideal sería que llegara alguien que al menos empezara a mejorar y empezara a acercarse al menos al sub 45 o algo así, para que empiece a mejorar más el nivel de Colombia. Y no pase como en otras categorías, que hay alguien que le lleva mucha diferencia a los demás y termina a veces aburriéndose de no tener competencia. Si bien la competencia sería con gente de otros continentes, en los torneos termina sin competencia, y yo creo que eso puede ser un arma de doble filo, porque puede relajarse de alguna manera y no luchar por llegar lejos en el continente ni en el mundo, aunque yo sé que Cobo realmente puede tener esa mentalidad competitiva de llegar mucho más lejos que lo que tiene Colombia. Pero sí esperemos que muchas personas más, incluido yo, practiquemos más en Megamins para empezar a acercarnos un poco más a Cobo, porque la verdad el nivel es tremendamente superior al de los demás en Colombia en esta categoría. Siguiendo con una de las categorías que más hate genera, Clock, el ganador fue Alejandro Restrepo desde Río Negro, que logró, mejor dicho, una actuación muy destacada en ese torneo con una media de 9.36. En el segundo lugar, Michael Ramos, otro de los exponentes de Clock, con un promedio de 9.80. Y en el tercer lugar, cerrando el podio, José Carlos García desde Cartagena con un promedio de 11.29. El podio de 4x4 estuvo conformado de la siguiente manera. En el tercer lugar, Michael Andrés Castillo Lemus con una media de 33.25. En el segundo lugar, José Carlos García con 33.10 de promedio. Y Gabriel Santiago Vélez, ganador de la categoría, con una media de 30.70. La penúltima categoría, 2x2, en el tercer lugar Jerónimo González con un promedio de 3.48, en el segundo lugar Juan Miguel Saboyá, 3.16 de media, y Chaparro, ganador de la categoría con un promedio de 3.13. Hay que decir que en la segunda ronda Juan Miguel Saboyá se hizo un gran promedio, un 2.47, que lo deja en una muy buena posición a nivel de Colombia. Hay que decir, y es una opinión personal, que realmente en Colombia en cuanto a promedio nos falta mucho para llegar al nivel de los mejores del continente, y pues del mundo nos falta bastante, nos falta demasiado. No sé qué pueda pasar acá en Colombia, es mi opinión personal, pero realmente en 2x2 se me hace que hemos estado un poco estancados con el paso del tiempo en los promedios, porque digamos acá en este podio no hubo ningún sub 3, cuando hay en otros países de Sudamérica, por ejemplo en Perú, que ya hay algunos promedios de un segundo. Entonces yo creo que hay que revisar por qué en 2x2, no sé si es que no se lo toman en serio, no sé si es que falta alguien que se dedique solamente a 2x2, pero sí creo que pasa algo, porque probablemente en la casa muchos promediarán un segundo, harán digamos one look y todo esto, y pues yo creo que es algo que yo me he dado cuenta en los últimos torneos, que realmente en 2x2 hemos estado un poco estancados a nivel Colombia. Y en la categoría más importante, así es, 3x3, 12 pasaron a la final, pero el top 5 fue el siguiente: Héctor David Martínez en el quinto lugar con 9.96 de promedio, Michael Andrés Castillo 9.82 en el cuarto lugar, tercer lugar de lujo Gabriel Santiago Vélez 9.69, José Carlos García con un 9.51 en la segunda plaza, y sí, Manuel Popayán, ganador de la categoría y del torneo con un promedio en el 9.25. Felicidades a Manuel, y claro que sí, felicidades a cada uno de los ganadores. Y se me olvidó decirlo en Scube, felicidades a Alejandro Restrepo por ese doble récord nacional que tuvo en Scube. Obviamente al final queda uno, pero lo hizo en primera ronda y lo hizo también en la final. Felicidades, porque no me imagino con la presión y los nervios en una final romper récord nacional de media. De verdad, felicitaciones por haberlo hecho. Y sí, creo que en un episodio normal, con la continuidad que debería tener el podcast, daría mi opinión acerca del torneo en este momento. Pero como vamos a hablar de los torneos que se han realizado en todo el año hasta septiembre, de hecho hasta casi octubre cuando se graba este torneo, y de hecho prácticamente a puertas de los nacionales, que mientras se graba eso ya está publicado lo de los nacionales, ya está publicado el lugar, ya están publicadas las categorías. Después vamos a hacer un podcast también analizando no solo predicciones de los nacionales, sino analizando los cortes en los límites de cada una de las categorías. Pero bueno, ese no es el tema del torneo. Vamos a pasar ahora con el repaso, con la actualización de qué récords nacionales se rompieron en los torneos que se han llevado a cabo en este año 2022. Vamos a empezar por orden cronológico. En el primer capítulo destacamos el récord nacional que hizo Juan David Carmona en el torneo Seminario 2022, récord nacional de 100 con un promedio de 13.36. En el siguiente torneo, que fue Regreso a Clases, que se dio en Bogotá, se rompieron 4 récords nacionales, y ojo que uno no solo fue récord nacional, sino también fue SAR, récord sudamericano. Primero vamos a recordar el récord de Scube de promedio de José David Rendón, mejor dicho, José David Rendón contra Alejandro
Alejandro Restrepo en este año 2022, podríamos resumirlo de alguna manera en S-Cube. Así es, 3.03 de promedio. José Cobo superó el récord nacional de single de Megamins con un 37.10. Nos podemos dar cuenta cómo lo ha ido bajando de a pocos. Yo creo que, no sé si le afectan un poco los nervios, pero he visto en su canal, creo que un solve o un par de solves muy buenos que si los hace oficialmente lo deja muy bien parado a nivel mundial. Seguimos con el zar, Michael Andrés Castillo, 27.90 en 4x4. Olvidé decir que el récord era de media y pues que en este momento ya 3 speedcubers lo han superado. Vicencio Guerino de Brasil con un promedio de 27.57 en los sudamericanos realizados en Brasilia en 2022. Theo Glove de Argentina con un 27.50 y el récord continental ahorita lo tiene Francisco Moraes también de Brasil y también roto en los sudamericanos en Brasilia, promedio 26.77. Hay que decir que actualmente este promedio a Michael lo ubica en el puesto 63 a nivel mundial, o sea que sigue siendo muy bueno a pesar de que ya no es zar y en su momento debió haber sido muy bueno. Yo realmente no fui a este torneo, pero los que estuvieron presentes debió haber sido algo muy épico. Y el otro récord que superó Michael fue el de single también de 4x4, muy cerca al primer sub-25 oficial en Colombia, 25.20. Pasamos al torneo de Aves María 2022 que se realizó en Sabaneta, único récord nacional, 8.96 de promedio en la categoría de Square One por Héctor David Martínez. Y ahora sí, hablando de que estuvo cerca Michael en el torneo de regreso a clases del primer sub-25, lo consiguió en el San Martín Cubea, también en Bogotá, 24.82, y en este torneo también se superó otro récord nacional, pero en la categoría de 3x3, Manuel Popayán escribiendo su nombre en la historia del speedcubing colombiano, promedio de 8.57, y vamos mejorando mucho en 3x3. Pasamos a 3 récords nacionales que se hicieron en el torneo Neiva Open 2022. 2 por Jefferson Durango, el récord nacional de media de blind 23.66, quiere decir que es de media de 3, y el single 21.08, bastante cerca al primer 21 a ciegas de Colombia. Y Popayán está imparable, realmente. 8.50 récord nacional en este torneo también en Neiva de 3x3, 8.50. Y tenemos que seguir hablando de Popayán porque en el siguiente torneo en Medellín, UNAC Medellín 2022, de nuevo bajó el récord de media de 3x3, 8.40. Felicitaciones desde este podcast para Manuel. Ahora vamos con la categoría de Pyramids, torneo La Tablaza Open realizado en la Estrella Antioquia. Julio 16, Julián David Hidárraga rompió 2 veces en el mismo torneo el récord nacional de media de esta categoría. Primero 2.74 y luego 2.45. Juan David Carmona también hizo un récord nacional en la categoría de una mano. El primer promedio sub 13, 12.97. Y de nuevo vamos a mencionar a José David Rendón Martínez, un nuevo récord nacional de S-Cube, primer promedio sub 3 en la historia del speedcubing colombiano. Y no fue en cualquier torneo, fue ni más ni menos que en los sudamericanos realizados en Brasilia, julio 22. Y vamos a abrir un pequeño paréntesis en este sudamericano, destacando a los colombianos que estuvieron en algún podio en ese torneo tan grande a nivel sudamericano. En la categoría de a ciegas, en el segundo lugar, Jefferson Andrés Durango, con un tiempo de 21.80. No pudo hacer media, pero hay que decir que en a ciegas cuenta solamente el mejor tiempo. Puedes hacer una media, pero si alguien hace un mejor tiempo que tú, vas a perder. En menos movimientos, también tuvimos un representante en el podio, Juan David Carmona, 29, se hizo como su mejor resultado y logró hacer un promedio de 30.67. En la categoría de S-Cube, José David Rendón, que ya lo habíamos mencionado por su NR, quedó en el segundo lugar superando a Vicencio Guerino, que hizo un promedio de 3.80. Rendón hizo un promedio de 3.54. El ganador fue Federico da Fonseca de Argentina con un promedio de 3.26. Y tenemos 2 promedios más de Jefferson Durango en 4x4 ciegas, quedó en el tercer lugar con un tiempo de 4 minutos y 17 segundos y en multiciegas resolvió 23 de 28 cubos propuestos en casi una hora, 58 minutos y 12 segundos. Felicitaciones a estos colombianos y no solo a ellos que representaron a Colombia en los podios, sino que también a todos aquellos que participaron y desafortunadamente, probablemente por motivos monetarios, económicos o por otro tipo de motivos, algunos de los mejores speedcubers de Colombia no pudieron estar en este torneo, sino también habríamos tenido más podios probablemente.
Y nos empezamos a acercar a la actualidad. Torneo Eden Cubing 2022. 3 récords nacionales. Gabriel Santiago Vélez, 2 minutos y 24 segundos de media en la categoría de 7x7. Y José Daniel Cobo, que lo hemos mencionado como 10 veces en este episodio, doble récord nacional. De single 34.84 y de media 39.74. Categoría Megamins. Vamos al torneo de Villapinzón, Villa al Cubo Open 2022. 2 récords nacionales y uno de ellos también récord continental. Gabriel Santiago Vélez, récord continental de media de 6x6, 1 minuto y 36 segundos. Mientras que récord nacional de 5x5 de single 52.50. Y pasamos a la sucursal del cielo, Cali, con 2 récords nacionales, uno de 3x3 de promedio de Michael Castillo, 8.30, y de nuevo José David Rendón, pero esta vez de single, 1.62. Y finalizamos con otro torneo realizado en Sabaneta, otro Aves María, pero esta vez Aves María Sabaneta 2022. 2 récords nacionales de nuevo. Jefferson Durango, 21.00. ¿Por qué no fue sub-21? No sé, pero estamos muy cerca del single sub-21 en blind. Y la media 8.18 en 3x3 para Manuel Popayán. Felicidades a Popayán de nuevo. Nos estamos acercando al primer promedio sub-8 en Colombia. Y para hacer una especie de recorderis, ya los mencionamos, pero en el torneo 3 en línea, 5 récords nacionales. Ha sido el torneo de este año en los cuales se ha roto más récords nacionales. 2 de Cobo en Megamins, 2 de Alejandro Restrepo en S-Cube y 1 por Héctor Martínez en Square One. Así que ha sido un gran año para Colombia. Nos estamos acercando en varias categorías, en los mejores lugares, por ejemplo Megamins, por ejemplo Scoop. En otras categorías hace algún tiempo que no se rompe récord nacional, pero vamos bien, yo creo que vamos bien. Por ejemplo en 3x3 nos estamos acercando a sub 8. Para los que siguen el canal, para los que me siguen, saben que yo hice un análisis del ranking WCA de Colombia el año pasado. Se viene ya casi, después de los nacionales probablemente, el video en el que analice, en el que haga una especie de video reacción a lo que dije, porque yo en ese momento como que dije, bueno, deberíamos mejorar tantos tiempos, deberíamos mejorar de tal manera. Así que vamos a ver qué tanto hemos mejorado en este año, pero yo me he dado cuenta que sí hemos mejorado. Y bueno, hasta aquí llega este episodio de la radio del Speed Cubing. Espero les haya gustado y por fin, creo que estamos siendo constantes, espero les haya gustado. Y recuerden, si quieren que haya algún tema específico dentro del Speed Cubing en este espacio, en este podcast, no olviden escribirme en alguna de mis redes sociales comentando cuando suba el podcast en YouTube, lo que sea. Si lo escuchan en Spotify me lo pueden comentar a mí personalmente en alguna de las redes sociales, no hay problema, pero sí me gustaría saber cuál es su opinión y qué tipo de temática dentro del Speed Cubing les gustaría que tratara en el podcast. Gracias por su compañía y esperen el 4º capítulo, la radio del Speed Cubing.